más adelante, ¿verdad? Y ya tenemos aquí el pizarrón. Vean, cambiaron el diseño del pizarrón, pero ya más o menos ya le entendí la nueva forma que está esta cosa. Lo único que no trae es la regla. ¿Se acuerdan que el anterior traía una regla para ayudarnos? Ahora ya no trae regla. Pero bueno, vamos a utilizar esta nueva versión. Bien, vamos a comenzar a ver un tema nuevo. Póngale ahí su cuaderno, por favor. Tema nuevo. Que se llama área entre dos curvas. Que de hecho es una continuación del tema que ya vimos, que se llamó área bajo la curva. Sí, de ese tema ya vimos 3 problemas o 4. Y de este vamos a hacer varios, cuando menos 2 problemas de área entre dos curvas. Vamos a ver una gráfica para ver el concepto, ¿sí? Entonces vean, vamos a poner aquí, déjenme ver, voy a poner aquí el eje de las X, lo más derecho que pueda, ese es el eje de las X, ¿sí? Ese sería el eje de las Y, lo más derecho que se pueda, ahí está, eje de Y, eje de X, ¿de acuerdo? Voy a trazar una curva, cualesquiera, déjenme poner más delgado esto, ahí está, una curva, una parábola que abre hacia arriba, vean, es como una carita feliz, ahí está, ¿de acuerdo? Con lo que ya vimos, recordatorio, vimos que el cálculo del área bajo una curva tiene los siguientes elementos. Primero, lo que es un límite inferior, que sería x1. Segundo, lo que sería el límite superior, que sería x2. En la fórmula que vimos fue x1 igual a, en el orden alfabético, x2 igual a b. ¿Están de acuerdo? Y les enseñé cómo calcular el área bajo de la curva, el eje de las X y los límites A y B. A, que está más a la izquierda, sería el límite inferior, ¿sí? Porque el valor de A es más pequeño que B, está más a la izquierda. Y B sería el límite superior, ¿de acuerdo? Aquí sería igual a B. Vamos a ponerse, ¿de acuerdo? Si pinto el área bajo la curva, sería el área que está aquí ahora indicada, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos? Acuérdense, lo que hicimos fue sacar una rebanada de la curva total. Una rebanada que es lo que sería una diferencial de área. Si yo saco la rebanada, sería esta pequeña rebanada que le estoy dibujando. Y esto que está aquí, lo que lo estoy ayudando, sería la diferencial del área. Déjenme ponerla más abajo, hacia abajo, porque voy a ocupar el espacio de arriba. Esto que está aquí sería la diferencial de área. Y acuérdense que esto se maneja como si fuera un rectángulo. Un rectángulo, su área vale base por altura. De tal manera que la base del rectángulo en este caso sería esta basecita que está aquí, que sería la diferencial de X. Y la altura, que es esta de aquí para acá, ¿sí? Sería f de X o Y. En este caso, f de X. ¿Están de acuerdo? Entonces, la diferencial de área, ¿cuánto valía? Base, que es d de X, por altura, que sería f de X. Y acomodando términos, quedaría f de X por diferencial de X. Porque acuérdense que una diferencial siempre lleva al final la d de X en este caso. ¿De acuerdo? Y esa es una diferencial, una rebanadita del área total. El área total es esta que está aquí. Vamos a ponerle aquí. Todo el área bajo la curva. La voy a remarcar. Bajo la curva. Esa es la curva. El eje de las X. Ese es el eje de las X. Y los límites x1 igual a, o sea, la ordenada que corresponde a ese valor de X. Y x2 igual a b, la ordenada que corresponde, o la vertical que corresponde al valor de b. Y es suma del área. Ahora, acuérdense que les dije que la diferencial de área es una área tan pequeña que tiende a cero. O sea, en la diferencial de área tiene un valor insignificante. Pero yo quiero el área desde A hasta B. Entonces lo que hago es integro para obtener el área de área B, de A a B. Y si integro, quedaría así, la integral
de la diferencial de área va a ser igual a la integral, integro de este lado e integro de este lado, de la diferencial de área f de x diferencial de x. ¿Están de acuerdo? Pero como yo tengo límites, tengo que ponerlos en mis integrales. Sería del inferior a al superior b. Del inferior a al superior b. ¿Sí se acuerdan? Entonces ya lo vimos, ¿eh? No estamos repasando. De tal manera que como aquí no hay variable por integrar, ese sería el único caso donde las dos operaciones se cancelan. Fórmula 1 de mi formulario de integrales. Entonces aquí se cancelaría esta con esta y me queda que el área desde A hasta B va a ser igual a la integral desde A hasta B de la diferencial de área, que es f de x por diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Y quedamos que esto de manera conceptual y genérica va a ser igual a la integral, que es f mayúscula, valuada en el límite superior, en b. Acuérdense que f minúscula d de x es la diferencial, f mayúscula es la integral, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? La integral valuada en b, menos la integral f mayúscula valuada en a, que es el límite superior. Y así sería mi concepto genérico del área bajo una curva. Todo esto lo vimos y hicimos ejemplos, ¿eh? Ahí está ya mi fórmula para el área bajo una curva. ¿De acuerdo? Ahora, pero fíjense, ahora vamos a ver el caso de que, vamos a poner otro color, vamos a ver el caso de que yo calcule el área entre dos curvas que se cortan entre sí. Imagínense que yo tengo otra curva, una parábola que abre vertical hacia abajo, que viene de abajo, pasa por este punto de choque, vean aquí choca, sigue hacia arriba, aquí sigue subiendo, llega a un punto máximo y empieza a descender y pasa por este otro punto de choque. ¿Sí lo ven? Esa es otra parábola. Esta parábola que está aquí tendría su propia ecuación, que sería y igual a f de x. Obviamente, otra ecuación diferente a la de esta otra parábola. Tienen que ser dos ecuaciones diferentes. ¿Sí la ven? Ahora, si se fijan, aquí se forma un área entre ambas curvas. ¿Cuál es el área? La voy a asegurar. Y el área que se está formando es esta área que está aquí entre ambas curvas. ¿Sí lo ven? Y hay dos puntos de choque. El punto de choque izquierdo, que sería I de intersección, como es el más izquierdo, le llamo 1. Y el más derecho, que sería I de intersección, como es el más derecho, le llamo 2. Y cada punto tiene sus coordenadas. El I1 tiene coordenadas X, que vale A, que es este valor que ya había puesto, y la Y, que sería esta de aquí a aquí, esta sería la Y, que le voy a dar en orden alfabético, le toca B. A, bueno, espérenme, aquí voy a tener un conflicto, porque la B ya la había puesto para el valor de X2. Entonces le voy a llamar C. A, C. ¿De acuerdo? Esta no sería B, sino sería la C. Déjenme quitar esto. Ahí está. Aquí sería C. Y las coordenadas de este punto de choque sería A, C. ¿Sí lo ven? Y el punto de intersección 2 va a tener coordenadas, el valor de X, que es B, y el valor de Y, que ya no sería C, porque así ya lo tengo utilizado, que sería en este caso B. ¿Sí lo ven? Ahí estaría ya. Son los dos puntos de choque. Entonces ahora el problema que vamos a resolver es cómo calcular el área entre las dos curvas, no el área bajo una de las curvas, ¿sí? Y se calcula exactamente como ya vimos en la explicación que les acabo de dar, solo que se va a hacer una diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Calcularía el área bajo la curva más alta, bajo esta curva que la estoy siguiendo, el eje de las X y los dos límites, el izquierdo inferior, derecho superior,
Vean, sería el área total bajo la curva más alta. Y a esa área total bajo la curva más alta le voy a restar el área más pequeña bajo la curva más baja, que sería esta. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, si yo resto el área grandotota desde aquí arriba hasta X, le resto el área más pequeña desde aquí abajo hasta X, pues me queda el área entre las dos curvas, que es la que quiero calcular. ¿Sí lo ven? Es la diferencia. Yo lo que podría hacer es calcular el área bajo la curva más baja, darle signo negativo, y el área bajo la curva más alta, darle positivo. Y si, por ejemplo, el área de la curva más alta vale 20, desde arriba hasta abajo, y el área de la curva más baja vale 10, pues el área neta, que es la de aquí arriba, sería 20 menos 10 y quedaría 10 unidades cuadráticas. ¿Sí están de acuerdo? Pero ahí sería mucho trabajo, ¿no? Estar calculando un área y luego otra área y luego darle signos. La integral me hace más fácil la operación. ¿Qué es lo que hace? Pues dejar la fórmula que sirva. Y lo que se hace es, vean, se trabaja también una diferencial diaria. Solo que la diferencial diaria no sería ni la de abajo ni la de arriba, sino sería la diferencia. La diferencia de la curva más alta. Esta sería la diferencial diaria para el área entre dos curvas. Esta sería la diferencial diaria. ¿Sí? Y esta diferencial diaria, ¿qué dimensiones tiene? Pues simplemente va a ser la diferencia de alturas. La altura más de la curva más alta menos la altura de la curva más baja. Ahora, para entendernos, a la curva más alta se le llama Y2 o f de x2, a la más alta. Y a la más baja o más chaparrita sería Y1 o f de x1. ¿Sí están de acuerdo? Si para un punto x cualesquiera calculo las dos ordenadas, la diferencia de Y2 menos Y1 me da la altura neta, que es el área, la altura del área diferencial de área entre las dos curvas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría la diferencial diaria? Quedaría la diferencia de f de x2 menos, que es la más alta, f de x1, que es la más chaparrita, y ya me da esta que las voy a poner aquí en negro total, me da esa diferencial diaria. ¿Sí la ven? Pero esa es la diferencia de alturas. Como es un rectángulo, sería la altura neta por la basecita. ¿Cuánto va la basecita? De x. ¿Sí? Y esto que está aquí sería, se los voy a poner aquí, sería la diferencial de área del área. El área entre las dos curvas. Las dos curvas. ¿Sí están de acuerdo? Que es el área que está aquí rellena en negro. Esta diferencial ya sería esta. ¿Sí? Al restar la altura más alta, que es de arriba, menos la más baja, me queda la altura neta que yo quiero. ¿Sí? La intermedia. Ahora, acuérdense que conceptualmente la diferencial diaria es un valor que tiende a cero, tan pequeñito que tiende a cero. Aquí lo que me va a interesar es el área entre el punto de intersección izquierdo, que es este punto, y el punto de intersección derecho, que es este punto. Entonces, si yo integro para obtener el área entre el valor de XA y XB, me va a quedar lo siguiente. Entonces sería la integral desde A hasta B. ¿De quién? De la diferencial diaria. ¿De acuerdo? Integré acá. E integro del lado derecho. Integral desde el límite inferior que es A hasta el límite superior que es B. ¿Sí lo ven? Esta diferencial de área se abre como un acordeón en forma horizontal. Véanla, por favor. Se abre en forma horizontal. ¿Desde dónde? Desde el valor de x1 igual a A hasta el valor de x2 igual a B. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué voy a integrar? La diferencia de ordenadas, que sería
f de x2 menos f de x1. Cierro. Y para que me dé diferencial sería por d de x. Y esta sería la fórmula para calcular el área entre dos curvas. Aquí vamos a ponerle aquí fórmula, área, ¿sí? Área entre, pongo así como símbolo de división, entre dos curvas. ¿De acuerdo? Y aquí todo el chiste es de que hay que hacer la diferencia de f de x2 menos f de x1 para que yo saque el área neta que me interesa. ¿De acuerdo? Y yo me tengo que dar bien cuenta que f de x2 sea la curva más alta y f de x1 la curva más baja en el intervalo donde hay área. ¿De acuerdo? Porque ya pasando ese intervalo, acá, vean aquí de este pongo asterisco, ahí ya no hay área entre dos curvas. Y acá, a la izquierda, tampoco hay área entre dos curvas. El área entre dos curvas es donde chocan ambas y generan el área entre las dos curvas. Pero pasando esos dos puntos de choque, ya no hay área. ¿Sí lo ven? Por eso la integración tiene que ser entre I1 e I2, el valor de X de I1 y el valor de X de I2. ¿Sí está claro? Entonces, esa sería. Y obviamente ya la integral definida, pues es como le hemos hecho, ¿no? Hay que hacer la integral y evaluar, simplemente. Integro y evalúo. Y ya vamos a hacer un ejemplo. Esta diferencia, antes de integrar, tengo que sumar términos semejantes. ¿Sí? No voy a integrar la ecuación 2 menos la ecuación 1, porque sería muchísimo trabajo. Sería duplicar el trabajo. Lo que hago es hacer la diferencia de ambas ecuaciones. Y lo que resulte es lo que integro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración de estos conceptos? Bueno, muy bien. Ahora, voy a ponerles varios casos que se pueden presentar de áreas entre dos curvas, para que vean los casos típicos, ¿de acuerdo? Vean, el caso típico número 1 es cuando tengo una curva y una recta. Vean, aquí salió derechito el eje de las 10. Que tenga, por ejemplo, esta parábola y que tenga una recta. Ahí está. El área entre las dos curvas sería esta área que está aquí. ¿Sí la ven? Exactamente. Los puntos de choque sería este, que sería el más izquierdo, que sería I1. Este, que sería el más derecho, que sería I2. Y la diferencial de área, yo la tomaría vertical, ¿sí? Que habrá hasta el valor de X de I1 al lado izquierdo y hasta el valor de X de I2. De manera genérica sería desde X1 hasta X2. Así integraría. ¿Sí están de acuerdo? Mi diferencial de área, se los vuelvo a repetir, sería esta pequeña área que está aquí, que es como un rectángulo. Y finalmente, ¿quién es la curva más alta? La más alta sería la recta. Esta recta sería Y2 o f de x2. Y la curva más baja o más chaparrita sería Y1 o f de x1. ¿Sí está claro? Y ahí estaría. Ese es un ejemplo clásico. Vamos a hacer uno como este, para que vean cómo se resuelve. Vamos a ver otro ejemplo que pueden encontrarse. Otro ejemplo sería dos curvas. Por ejemplo, una parábola vertical que abre hacia abajo y una parábola vertical que abre hacia arriba. Entonces aquí está el área que se forma. Ese es el área entre las dos curvas. ¿Cuáles son los puntos de choque? Lo mismo, el más izquierdo es el I1, el más derecho es el I2. Más izquierdo en X, ¿eh? Aquí mi diferencial de área igualmente sería vertical, ¿de acuerdo? Y abriría al lado izquierdo hasta X1,
que sería este valor x1, y hacia el lado derecho abriría hasta x2. ¿Y quién sería la curva más alta? La parábola vertical hacia abajo. Esta sería y2. ¿Sí? Obviamente igual a f de x2. Y la curva más baja sería la parábola vertical que abre hacia arriba, que sería esta. Esta sería y1 o f de x1. Y ahí está bien, otro ejemplo. ¿Sí lo ven? Ese sería el área entre dos parábolas. Otro ejemplo. Puede haber un montón, pero vamos a poner 3 nada más. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una circunferencia con centro en el origen, más o menos ahí está, y una parábola. Vean ahí una parábola que abre hacia arriba. ¿Cuál es el área? Esta sería el área. ¿Cómo es la diferencial de área? Vertical. Aquí sería vertical de nuevo. Abre a la izquierda desde el punto de choque en X, que es X1, y abre a la derecha hasta el punto de choque en X, que sería X2. El punto de intersección sería el izquierdo I1 y el punto de intersección en el derecho sería I2. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la curva más alta? ¿Quién me dice? ¿La circunferencia o la parábola? ¿Alguien que me La diga? circunferencia. Exactamente, muy bien. La curva más alta sería la circunferencia, que sería y2, igual a f de x2. Y la más baja sería la parábola, que sería y1 o f de x1. ¿Sí lo ven? O sea, es lo mismo. ¿Quién me va a ayudar a ver todos estos elementos? Pues cuando haga el bosquejo de ambas gráficas. Aquí sí es mucho trabajo, porque tengo que hacer las dos tablas de valores de la circunferencia y de la parábola y hacer los dos bosquejos o las dos grafiquitas. Y ya que tengo el dibujo, ya me doy cuenta quién es la curva más alta, quién es la más baja y cuáles son los puntos de choque. Sí, cuál es el más izquierdo, cuál es el más derecho. Todo, si se fijan, es geometría, a fin de cuentas. ¿De acuerdo? Y puede ser que también haya, de hecho, hay problemas donde no se genere área, por ejemplo. Vamos a poner uno donde no se generaría área, que en ese caso, pues el problema no tiene sentido, pero bueno, para que lo analicen. Parábola vertical hacia arriba y recta ascendente. Aquí sí hay dos curvas, la parábola que está arriba, que es más alta, la recta que está abajo, que es más baja. Pero no hay área. ¿Por qué? Porque no chocan. Entonces, en este caso, no se podría calcular el área entre ambas curvas. ¿Ya? Pues, o sea, no tiene chiste, no tiene sentido. Para que se genere área, tienen que chocar las dos curvas. ¿De acuerdo? O las dos lugares geométricos. Aquí no chocan. Y así podría haber muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, otro que quedara, que tuviera parábola así, parábola así. Aquí no hay choque, por lo tanto no hay área entre ambas curvas. No hay problema, no se puede generar el área entre dos curvas. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Ahora les voy a poner uno último. Podría cambiar también el sentido de las curvas, el sentido de la diferencial de área. Pongan mucha atención. Ahí tengo mi sistema de ejes. Y aquí voy a poner una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Esa parábola abre así. Aquí quedó re fea, pero bueno. No pensé, déjenme hacerla más bonita. Parábola horizontal que abra hacia la derecha. Entonces ahí les va. Que abre aquí así, que abre aquí así. Esa ya quedó bonita. ¿De acuerdo? Y una parábola horizontal que abra hacia la izquierda. Vean, por ejemplo, esta parábola. ¿Sí la ven? Ese es su vértice de esta, ese es su vértice de esta. Y aquí se forma el área. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es el área. ¿Sí? Pero ven aquí, los puntos de choque serían estos. Ahora fíjense, la diferencial de área aquí es muy importante. Si yo la tomara vertical, estaría mal planteado el problema, porque abriría desde este valor de x1 hasta este valor de x2. No me recorre todo el área que yo requiero, ¿sí lo ven?
quedaría aquí y acabaría acá. Y hay un área que no toca, no calcula, y otra área por acá que no me calcula. Entonces, en este caso, yo lo que tendría que hacer para que cubra bien todo el intervalo del área es cambiar el sentido de mi diferencial y decir, mi diferencial de área, ahora la voy a tomar horizontal. Aquí está horizontal. Como está horizontal, sería como un rectángulo que esté horizontal. ¿Y cuáles serían sus dimensiones? Su basecita sería D de Y, porque está en sentido vertical. Esto sería D de Y. Y su altura sería la altura que sería desde aquí hasta acá. ¿Sí lo ven? Desde aquí hasta acá. Que es un valor de quién? No de Y, sino de X. ¿Sí? Una sería X y otra sería X1 y X2. F de X1, F de Y1 y F de Y2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Vean, cuando es vertical es Y igual a F de X. Aquí sería X va a estar en función de Y. Vean cómo se invierte. La otra es Y igual a F de X. Y entonces aquí la más izquierda, en este caso, más bien X igual a F de Y sería uno de los dos valores, X1 igual a F de Y1 y X2 igual a F de Y2. ¿Sí? La altura aquí de esto sería F de Y. ¿Sí lo ven? Entonces aquí, si se fijan, todo se invierte. ¿Sí? Todo se invierte. Y aquí la diferencial de área se abriría de manera vertical. ¿Sí? De manera vertical. Desde la altura que está acá, que sería F de Y2, hasta la altura que está acá, que sería F de Y1. ¿Sí lo ven? Aquí nomás había que tener cuidado al plantear mi problema. Bueno, eso es para que tengan el concepto. De hecho, las que vamos a hacer van a ser, para no complicarnos tanto, de este tipo, ¿eh? ¿Sí? De Y igual a F de X, no de X igual a F de Y. Pero para que vean que el problema se puede plantear. ¿Sí? Y aquí mi diferencial de área sí abre de manera vertical desde la altura que está aquí abajo, que sería F de Y1, hasta la altura de acá arriba, que sería F de Y2. ¿Sí? Es decir, la fórmula quedaría así. El área es igual a la integral de F de Y2 menos F de Y1, cierro, ¿sí? Por la diferencial de Y. Vean, aquí está. Y sería desde el límite más bajo, que sería, vamos a decir aquí, sería desde C hasta D. ¿Sí? Esta altura de aquí sería C, sería la Y más baja. Esta de aquí a aquí sería C. Y la más grande, porque es más positiva, sería D. ¿De acuerdo? Y esa sería la fórmula en ese supuesto. ¿Sí? Ahí se las dejo para que la tengan. Pero es lo mismo, ¿eh? Nada más lo que hay que hacer es invertir la variable dependiente y la independiente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada, ok. No, profe. Perfecto. Pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Porque esto con ejemplos sí se entiende más fácil y más rápido. Bueno, entonces vamos a hacer su primer ejemplo. Vamos a hacer el enunciado, por favor. Ponen. Pero esperen que antes de hacer un problema, vamos a hacer el proceso. Siempre ponemos el proceso, procedimiento. Pongan ahí procedimiento. ¿Sí? Y luego ya hacemos el ejemplo. Procedimiento para el cálculo del área entre dos curvas. ¿Sí? Para que se les quede como un procedimiento, una mecánica.
Entonces, paso número 1. ¿Cuál va a ser el paso número 1? Vean, lo que tengo que hacer como paso número 1 es calcular los puntos donde chocan las curvas, el I1 y el I2. ¿Cómo se va a hacer eso? Igualando las ecuaciones. Igualo las ecuaciones y resuelvo la ecuación cuadrática o cúbica, la que me salga. Generalmente son cuadráticas. ¿De acuerdo? Y ya cuando yo resuelvo esas ecuaciones, esa ecuación cuadrática, yo voy a obtener las coordenadas del punto de intersección 1, que sería el más izquierdo, y el punto de intersección 2, que sería el más derecho. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo aquí en el procedimiento. Pues, punto número 1, calcular los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Puntos de intersección de ambos lugares geométricos. Vean, no digo curvas porque puede ser una curva y una recta. Entonces, mejor genérico, lugar geométrico. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya específico. Igualo ambas ecuaciones. Igualo ambas ecuaciones y resuelvo o resolver la ecuación resultante. Esa ecuación resultante va a tener una sola variable, ¿sí? Que sería x, ¿sí? ¿Cómo van a resolver la ecuación resultante? Si es cuadrática, la van a resolver con las dos opciones que hay. Con la ecuación general de segundo grado, que esa ya la vimos, que es la de x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Eso ya lo vimos, ¿eh? Y la otra opción que puede haber es factorizo como producto de dos binomios con término común. Si es que se puede, ¿eh? Con término común. Son las dos opciones que habría. ¿De acuerdo? Ahorita con el ejemplo vamos a hacerlo para que lo vean cómo es el proceso. Entonces es lo primerito, calcular los puntos de intersección. ¿Cuál va a ser el resultado que voy a obtener? El punto de intersección I1 de coordenadas x1, y1. Y el punto de intersección I2 de coordenadas x2, y2. El I1 va a ser el más izquierdo, ¿sí? O más pequeño en x. Y el I2 va a ser el más derecho, el más a la derecha. ¿De acuerdo? El punto más a la derecha. Bueno, ya acabamos el punto 1. Punto número 2, ya tengo mis puntos de choque. Ya sé dónde choca la curva, ambas curvas, el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, ya que hice eso, tengo que hacer la gráfica de las dos ecuaciones, ¿sí? Para que me quede la figurita de cómo están. Entonces el punto 2 es precisamente, sería punto 2, ponen hacer tabla de graficación de ambas curvas, Pongan así curvas, entrecomillada por sí recta, ¿no? ¿Sí? Hacer tabla de graficación de ambas curvas y el bosquejo. El bosquejo es el dibujo, ¿eh? O la gráfica de las dos. Entonces aquí hay que hacer dos tablas y en un dibujo las dos gráficas. Eso ya lo saben hacer, ya se los enseñé.
Bueno, ya, ¿con eso qué gano? Ah, pues que ya lo que gano es que ya tengo, como aquí, por ejemplo, ahí están tres ejemplos, ya tengo mi grafiquita, ¿no? Que sería esta, ¿de acuerdo? Y ya con eso yo voy a ver quién es la curva más alta, quién es la curva más baja, cómo es la diferencial de área vertical o horizontal, y voy a ubicar los puntos de choque, el más izquierdo y el más derecho. O sea, ya con eso me doy cuenta de qué estoy haciendo de manera cierta, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya está. ¿Cuál es el punto número 3? El punto número 3 es que ya con las gráficas yo ya planteo la integral, con base en la diferencial de área. Diferencial de área. Lo que siempre hemos hecho. Ya yo hago mi dibujito de la diferencial de área, como se los expliqué aquí en estos dibujos, y ya digo, ah, pues mi diferencial de área es esta vertical, y se va a abrir de manera horizontal desde X1 hasta X2. ¿Sí? O sea, lo que ya les dije aquí en todos estos dibujos. ¿De acuerdo? Bueno, ya. Aquí no haces plantear la ecuación. ¿De acuerdo? Y el punto número 4 y último ya sería integro, ¿sí? Integro y valúo. Y listo. Ese es mi proceso para calcular el área entre dos curvas. ¿Sí? Son 4 puntos que ahorita en el ejemplo que hagamos lo vamos a ir haciendo con todo detalle. ¿Vale? Bueno, saquen la foto o la captura de pantalla y eso sería lo que vamos a hacer en el siguiente problema. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí les dicto el enunciado. Ponen calcular, calcular, calcular el área comprendida entre los lugares geométricos, y les tengo que dar su nombre y apellido de cada curva o cada lugar geométrico, ¿de acuerdo? ¿Cómo les doy su nombre y apellido? Pues con la ecuación, ¿de acuerdo? Y ahí van las ecuaciones. La primera se llama y igual a 1 más x al cuadrado. Esa es la primera curva, en este caso es curva, que es una parábola. Y la segunda ecuación sería y igual a 3 más x. ¿Sí están de acuerdo? Como ya llevaron su curso de geometría analítica, ya debían de tener los elementos para decir, ah, pues esta que está aquí se trata de una parábola. ¿Sí? Cuando menos decir qué tipo de curva es, ¿eh? Y esta que está de aquí, que es de primer grado, es un polinomio, se va a tratar de una recta. ¿Sí? Entonces el problema que voy a resolver va a ser algo parecido a este que les puse aquí arriba. Parábola con recta. Miren qué padre se mueve aquí esto. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ok. Pues bueno, entonces vamos a hacer el proceso. ¿Cuál es el paso número 1? Calcular puntos de choque de ambos lugares geométricos. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es igualarlos. ¿Sí? La y de esta curva la igualo con la y de esta curva. ¿Qué significa eso? Que lo que está del lado derecho de la primera curva lo igualo con lo que está del lado derecho de la segunda curva. ¿Sí? O que es la recta. Entonces, aquí lo voy a poner punto número 1, igualo. ¿Sí? Igualo las ecuaciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 más x al cuadrado es igual a 3 más x primero. Ya está. Si se fijan, no tiene chiste. Si se fijan hasta este momento, yo no sé cuál es la curva más alta y cuál es la más baja. Eso hasta que tenga el dibujito. ¿Sí? Bueno, ahorita lo que voy a sacar es los puntos de choque. Ok, entonces ahora lo que hago es despejo
todo al lado izquierdo y doy orden. Entonces, el lado izquierdo ya está la x cuadrada, la dejo ahí, x cuadrada. La x primera está del lado derecho, está sumando, pasa restando, menos x, ya la pasé. Y el 1 ya está del lado izquierdo, se queda más 1. Y el 3 está del lado derecho, está positivo, pasa como menos 3, igual a 0. ¿Sí? Sumo semejantes, me va a quedar x cuadrada menos x, 3 negativo más 1 positivo, menos 2, igual a 0. Y ya está, ahí me queda una ecuación de segundo grado. Y esa hay que resolverla. ¿Sí? Como ya les dije, ocupo la ecuación, la fórmula de la ecuación general de segundo grado, o la otra es que factorice en el producto de dos binomios con término común. ¿Sí? Por ser el primer problema, vamos a hacerlo con los dos criterios. Ustedes lo hacen con uno solo, ¿eh? Si no es un montón de tiempo invertido. Bueno, ¿cuáles son los coeficientes de la ecuación cuadrática? La A, que vale 1. La B, que vale menos 1, 1 negativo, ¿sí? Vean el signo. Aquí está el negativo y aquí está el 1, que nos lo vean, ahí está. Y la C, que vale menos 2. ¿Sí lo ven? Entonces aplico la ecuación general del segundo grado. X es igual, acuérdense, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4A por C dividido todo sobre 2A. Ese es por el criterio de la ecuación general de segundo grado. Bueno, sustituyo valores. Simplemente mucho cuidado con los signos. Fíjense que no me voy a equivocar. Menos B, menos B vale menos 1, entonces sería más 1. ¿Sí saben por qué va? Menos 1. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. B vale menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 2. Ahí está ya. ¿Sí lo ven? Aquí están los valores de los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Y todo dividido sobre 2 veces el valor de A, que vale 1. ¿Vale? Pues, ¿qué valores me va a dar? Pues X va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada. Menos 1 al cuadrado da más 1. Menos por menos da más, 1 por 1 da 1. Negativo por negativo da positivo, 4 por 2 da 8. 4 por 1, 4 por 2 da 8. Y todo dividido sobre 2A, 2 por 1 sobre 2. Hago operaciones. Entonces sería 1 más menos. 8 más 1 da 9. Extraído de raíz. Entonces ya lo hago de una vez. 3, todo dividido sobre 2. ¿Sí lo ven? Repito. 8 positivo más 1 positivo da 9. Extraído de raíz. Raíz de 9 da 3. Y toda raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Y ya entonces aquí voy a sacar los dos valores de x. Uno con el signo positivo de la raíz y otro con el signo negativo de la raíz. Entonces, el primero porque tomo el positivo. Ya ahorita veremos quién es el más izquierdo y el más derecho. Entonces sería 1 tomando el signo positivo más 3 sobre 2. 1 más 3 da 4 sobre 2. 4 sobre 2 da 2. Ahí sería x1. Y x2 tomando el signo negativo de la raíz. Sería 1 menos 3 sobre 2. A 1 le quito 3, me queda menos 2. O 3 negativo más 1 positivo da menos 2. Sobre 2 positivo. Menos entre más queda menos. 2 entre 2 te queda 1. Ahí está ya. Si se fijan, ahí están los dos valores de x. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, No, aquí ya obtendría x1 y x2, ¿no? ¿Sí van a preguntar algo? Ese es criterio, fórmula general. Fórmula general. ¿De acuerdo? La ecuación de segundo grado. Voy a hacerlo con la otra opción. ¿Cuál es la otra opción?
factorizando. Criterio. ¿Cuál es el criterio? Factorizar. ¿Sí? Como producto de dos binomios con término común. Factorizar. Entonces ahí les va. Este trinomio que está aquí, igualado a 0, lo voy a factorizar como el producto de dos binomios con término común. ¿Cuál es el término común? El que genera x cuadrada, que sería x por x, precisamente da x cuadrada. ¿Sí lo ven? Y ahora hay que pensarle en dos números cuya multiplicación me dé el 2 negativo, multiplicación, y cuya suma me dé el 1 negativo. A ver, ¿quién me dice dos números que multiplicados den 2 negativo? Más 1 y menos 2. Más 1 y menos 2. Vamos a ponerlo. Más 1, perfecto, sí dijiste bien, y menos 2. Fíjense, lo verificamos. Más 1 por menos 2 da menos 2, multiplicado. Y si sumo algebraicamente 2 negativo, le sumo 1 positivo, daría menos 1. Por el término común que es x da precisamente menos x. Ya el compañero lo resolvió a la primera. Y ya, entonces ya está aquí la factorización. Finalmente lo que se hace es el criterio ese que dice que para que dos productos den 0, si yo digo que A por B, producto de dos términos, sea 0, o este se hace 0 o este se hace 0. ¿Sí? Entonces yo digo, primero hago 0 el primer binomio, calculo este, luego el segundo, calculo este. Una manera más simple es, la solución es cambiar signos. ¿Cuánto vale la x1? Aquí está positivo 1, la x1 valdría menos 1. Le cambio signo. ¿Y cuánto valdría la x2? Aquí está menos 2, la solución es más 2. Ya están las dos soluciones. Fíjense cómo checa. Menos 1, menos 1, más 2, más 2. ¿Sí están de acuerdo? Alguien más podría decir, oiga, pero están invertidos el 1 y el 2. Eso no tiene problema. El chiste es que las dos soluciones es una 2 positivo y otra 1 negativo. ¿Sí están de acuerdo? Ahorita vamos a ver quién es el punto más izquierdo y quién es el más derecho. ¿Sí? Ahorita vamos a resolver eso. Bueno, ya está. Entonces ustedes cuando hagan sus problemas de tarea y en el examen, pues solo con un criterio, ¿eh? ¿Qué es más rápido? Casi siempre factorizar. Sí se puede, porque va a haber problemas donde no se pueda. ¿Sí? Y en ese caso lo más rápido sería la fórmula general. Ahora, pero un punto de choque I1 tiene dos coordenadas, la x1 y la x2. El punto de choque I2 tiene dos coordenadas, la x2, pensé que dije mal, la y2. Aquí es x1, y aquí vean, aquí la regué, déjenme borrar un tal, que es x1 con y1, es como es la x y la y aquí sería la x2 y y2, ¿de acuerdo? Y yo apenas tengo los valores de x, ¿sí? Si se fijan, los que obtuve fue x. ¿Dónde obtengo los valores de y? Pues los valores de y los obtengo sustituyendo, ya sea en la ecuación original de la parábola o en la ecuación original de la recta, sustituyendo ahí, ¿sí? Entonces vean, aquí vamos a hacerlo de cada lado, por lo tanto, voy a usar la ecuación de la recta, que es la más fácil, la recta. Si x1 vale menos 1, la y1 va a ser igual, aquí está la ecuación de la recta, véanla por favor, Sote. ¿Sí la ven? Vale 3 más x, pues sería 3 más x que vale menos 1, ¿de acuerdo? Entonces sería 3 menos 1, la y1 vale 2. Y lo mismo hago con la otra ecuación, la ecuación más bien con el otro punto, cuando x vale 2. Entonces, ¿cuánto vale la y2? En la recta le pondría 3 más el valor de x, que vale 2. 3 más 2 me genera 5. O sea que la y2, ¿sí? Valdría 5 unidades. ¿Sí lo ven?
Pero si yo lo quiero hacer en la parábola, también sale porque son puntos de choque. El X y la Y son las mismas de la recta que de la parábola, porque son el mismo punto de choque. Entonces vamos a verlo. En la parábola, aquí está la ecuación de la parábola. ¿Sí? ¿Qué me dice? Y igual a 1 más X cuadrada. 1 más, el valor de X vale menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado da más 1. Y más 1 que está acá daría más 2. Vean cómo checa este punto con este punto. El Y1 vale precisamente 2 positivo. ¿Sí lo ven? Que es lo mismo para una curva que para otra, ¿no? Bueno, ahora, y lo mismo lo puedo checar para la parábola. ¿Cuánto valdría la Y2? ¿Sí? La Y2 sería, ¿qué dice la parábola? La ecuación es 1 más X cuadrado. Entonces sería 1 más la X que vale ahora 2 positivo al cuadrado. 2 positivo al cuadrado da 4, más 1 da 5. Y este 5, chequenlo como es idéntico que es. ¿Sí lo ven? ¿Cómo es idéntico? Obviamente cuando lo hagan, no lo van a hacer con las dos, agarran la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La recta. Y no se equivocan, ¿eh? Que si se equivoca uno, pues ya, todo va a estar mal. Bueno, entonces ya tengo mis dos puntos de choque, ¿sí? Voy a poner aquí los dos puntos de choque, esa sería la conclusión. Puntos de intersección, de choque o intersección, ¿de acuerdo? Acuérdense, uno es el I1, que va a ser el más izquierdo, y el otro el I2, que va a ser el más derecho. ¿Quién es el más izquierdo en X? ¿Quién me dice, por favor? -1. Menos 1, exactamente. Entonces sería menos 1, que es la X, y la Y vale 2. Ese es el punto I1. Y el más derecho sería en X 2 y en Y 5. Ahí está ya mi resultado. Ese es mi resultado de este primer paso. ¿Sí? Vean, aquí nos tardamos un montón de tiempo porque todo lo hicimos duplicado. ¿Sí? Utilicé los dos criterios para calcular las X y utilicé las dos curvas para calcular las Y. Pero con hacer uno solo es suficiente, ¿no? Y ya sabemos los puntos de choque. Me voy a los dibujitos que les puse y vean, ahorita lo que conozco apenas, sin conocer las curvas, todavía no conozco, yo ya conozco dónde chocan. Este punto de choque izquierdo y este punto de choque derecho. Es lo único que conozco. ¿Sí? Pero ya me van a ayudar muchísimo porque en base a esos yo ya voy a hacer mi gráfica. Mi gráfica tiene que ir cuando menos del I1 a el I2, que es donde chocan las dos curvas. ¿Sí lo ven? Ah, pues entonces ahora sí, vamos al segundo punto del proceso. El 1 ya lo tenemos, ¿eh? El 1 ya estuvo. Ya tengo el I1, el más izquierdo, y el I2, el más derecho. Ya los tengo para mi problema particular. ¿Cuál es el punto 2 que voy a hacer? Hacer la tabla de graficación de ambas curvas y el bocejo de las dos. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí están mis puntos de choque, se los voy a dejar ahí. Ahí los dejamos. Entonces, fíjense, vamos a hacer las tablas. Tablas de graficación. De graficación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner las dos curvas, las ecuaciones para que sea más sencillo todo. Voy a poner aquí, híjole. Ahí está. La parábola se llama y igual a 1 más x cuadrada. La parábola se llama, dejen ver, y igual a 1 más x cuadrada. Y la recta se llama y igual a 3 más x. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Ahora sí, agrando esto para que se vea. ¿Va? Y mis puntos de choque están aquí. Aquí los tengo a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, hago mi primera tabla de graficación para la parábola. ¿De acuerdo? Aquí está. Esta corresponde a esta. ¿De acuerdo? Valores de X para obtener valores de Y.
Y mi rango de la gráfica sería desde menos 1, que es el más izquierdo en X, a más 2. Voy a hacer esos. Menos 1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí. De menos 1 a más 2. Y voy graficando. Aquí sería la función parábola valuada en menos 1. Y voy valorando. Entonces sería 1 más x al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1, más 1 genera 2. Este punto, menos 1, 2, pues es el que ya tenía. No tiene chiste, hermano, lo estoy verificando. Luego, f de 0, función valorada en 0, la parábola, sería 1 más la x ahora vale 0 al cuadrado. 0 al cuadrado da 0 más 1, pues queda 1. Luego, f de 1 sería 1 más la x vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado de 1 más 1 genera 2. Y f de 2, ¿qué va a ser? 1 más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, más 1 da 5. 2,5 es el otro punto de choque. ¿Sí lo ven? Ya tengo mi tablita de graficación para la parábola. Lo mismo hago para la recta. Aunque por tratarse de una recta, la recta con 2 valores sería suficiente, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer todos para que vean cómo va a checar todo. Entonces aquí sería valores de x de menos 1 a más 2. Entonces sería menos 1, 0, 1 y 2. Voy variando de 1 en 1 en x. Entonces aquí la función valuada en menos 1. ¿De acuerdo? Que sería 3. Vean, aquí está 3. Más el valor de x que vale menos 1. 3 menos 1, pues va a quedar 2. Menos 1, 2 es el que ya tenía como punto de choque. Luego, f de 0. F de 0 sería 3 más 0. 3 más 0 pues sería 3. ¿Sí lo ven? Este es 0. No sé por qué no pinta. Luego el que sigue sería f de ¿qué? F de 1. ¿De acuerdo? Entonces f de 1 sería 3 más 1. Lo pongo 3 más 1, pues genera 4. Fíjense, como es una recta, cómo va su variación. Va variando de 1 en 1. De 2 brinco a 3, brinco a 4. Aquí va a brincar a 5. Que sería f de 2 va a ser igual a 3 más x, que ahora vale 2. 3 más 2 pues se genera 5. Y la x varía igual, fíjense, esta va decreciendo. Una unidad, digo creciendo. Menos 1 más 1 da 0, más 1 da 1, más 1 da 2. Para que vean, la recta tiene una variación lineal, ¿sí? Varía lo mismo, de cada punto a cada punto es la misma variación. Aquí fue una unidad, ¿de acuerdo? Pues ya están mis dos tablitas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Hacer las gráficas. Sí, vamos a hacer la gráfica. Fíjense cuánto trabajo es esto, ¿eh? Ahora, como ya me quitaron aquí la regla, si se fijan ya no hay regla, ahora ya vi cómo hacerle con formas, con esto. Voy a poner primero el eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces vean, aquí voy a poner el eje de las X. Esta cosa, veanme que no. Acá está. Esta va a ser mi eje de las X. Aquí lo voy a poner. ¿De acuerdo? Y lo abro. Ven, hay que ingeniárselas. Ahí está. Y luego con formas otra vez, ahora voy a poner aquí el eje de las Y. Entonces le doy la vuelta, lo convierto en Y, vean. No hay regla, pero pues ya me las ingenié. Y esta la abro para arriba y esta la abro para abajo. Ahí está. ¿Sí? Listo ya. Sustituimos a la regla, ¿no? ¿De acuerdo? Y le doy nombres a los ejes. Vertical, eje Y, horizontal, eje X. Ya saben que el punto de choque de los ejes es el origen, el 0,0. Vamos a ir haciendo primero, así en ese orden que los puse, primero la curva, la 1 más x cuadrado. Entonces cada rayita va a ser una unidad, ¿sí? Entonces aquí sería menos 1, ¿de acuerdo? Aquí sería 0, aquí sería 1 y aquí sería 2.
¿Ven? Es el rango. Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande para que todo el mundo lo vea. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve más claro. Entonces sería menos 1 en X se va contra 2 en Y. Entonces menos 1 contra 2. Aquí serían los valores. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Cada rayita es 1. Entonces repito, menos 1, 2. Voy a cambiar color. Menos 1, 2 daría este punto. ¿Vale? 0, 1 daría este punto. 1, 2 daría este punto. Y 2,5 daría este punto. De tal manera que mi primera curva sería esta parábola. Vean cómo viene, va bajando y va aquí hacia arriba. Y aquí obviamente va a ir igualmente creciendo. ¿Ya lo vieron? Esa es la parábola. ¿Cómo se llama esa parábola? Su nombre se llama y igual a 1 más x al cuadrado. Listo. ¿Se fijan qué fácil? Y la recta yo la podría hacer graficando todos los puntos o graficando los más extremos. Con eso lo hago, con los más extremos. Entonces, menos 1, 2 sería este punto que es punto de choque. Y 2, 5 sería este punto que es punto de choque. ¿Sí lo ven? Y entonces ahora yo uso mi figura que es una recta, forma recta. Ahí está. Y la pongo aquí. La agarro. Espérense. La muevo de lugar. Y la voy a poner aquí. Espérense, quítate. Fíjense, aquí que déjenme, me deja esta cosa. Aquí está. Es que como que, pero ahí va. No, espérense qué hizo. Bueno, ahí más o menos, ¿sí? Que los quiero hacer muy bonito, pero híjole, está complicado esto. Ok. Y ahí sería la recta. Espérense. Ahí está, miren, por fin se puso. Ya, quítate. Ahí está la recta. ¿De acuerdo? Esta recta, su nombre particular de esta recta es y igual a 3 más x. Ahí está, quedó perfecto. ¿De acuerdo? Ya, por fin. Y el área que voy a calcular es el área entre los dos lugares geométricos, que sería, aquí si la pinto, esta va a ser el área. ¿Sí? El área entre ambos lugares geométricos. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a poner negro de nuevo. Pregunta, ¿quién es la curva más alta, la recta o la parábola? Díganme. La recta. La recta, entonces ya le doy nombre. Eso sería Y2 igual a f de x2. O sea, f de x2 es 3 más x. Y la más baja es y1 o f de x1. F de x1 sería 1 más x cuadrado. Vean cómo ya me está ayudando un montón la gráfica. Ahora, mi diferencial de área, yo la tendría que tomar vertical. Ahí está mi diferencial de área. Se los pongo ahí. ¿Por qué vertical? Para que abra hacia la izquierda hasta menos 1 y hacia la derecha hasta más 2, que son los límites. Los límites es menos 1 y más 2. ¿Sí lo ven? Si yo la tomo horizontal, no abriría más que desde aquí hasta aquí y me quedaría una área por calcular que sería el área de aquí abajo. ¿Sí lo ven? Entonces, a fuerzas aquí tiene que ser la diferencial de área vertical. A fuerzas, no hay de otra. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en este caso ya elegí la diferencial. Entonces, ahora sí voy a plantear la ecuación. Acuérdense que la ecuación en manera genérica es esta. Área es igual a la integral desde x1 hasta x2 de la curva más alta, que es fx2, menos fx1 por d de x. Esa es de manera genérica o conceptual.
Vamos a ponerlo para este problema particular. Entonces el área va a ser igual a la integral. ¿Quién sería x1? ¿Quién me dice? ¿Quién sería? Pues la x Menos 1. más izquierda, menos 1. Exactamente. La x más derecha, más 2. ¿Quién sería f de x2? Ya quedamos que es la recta. La recta se llama 3 más x. Ese es f de x2. Menos, ¿quién es f de x1? Ya quedamos que es la curva, que se llama 1 más x al cuadrado. Cierro, cierro. Aquí sí, bien importante los paréntesis, ¿eh? Esto que está aquí es f de x2, este es f de x1 y por d de x. Ya está. ¿Sí lo ven? Ahí quedaría. Esto se los pongo, eso sería f de x2 menos f de x1. La más alta menos la más baja. ¿De acuerdo? F de x1. ¿De acuerdo? Y ya, pues lo que hay que hacer ahora ya es lo más simple. Antes de que proceda a integrar, hay que reducir términos semejantes. Aquí hay que sumar lo que se pueda sumar. Pues yo hago integral de menos 1 a 2 de lo siguiente. Voy a dar orden de una vez. Menos, por más queda menos, x cuadrada. Ya dejé el máximo exponente. Luego, la x está aquí, ¿sí? Como está positiva y aquí no hay signo, sería más x, se acabó. ¿Sí lo ven? Y finalmente sería el 3 que está aquí, menos por más queda menos 1. A 3 le resto 1, me queda más 2. ¿Por qué? Repito, es 3 que está aquí, menos 1 que está aquí. 3 menos 1 pues queda 2. ¿De acuerdo? 2 positivo. Y por d de x. ¿De acuerdo? Y ahora sí, como ya hice mis reducciones, ahora sí yo voy a integrar. ¿Cómo se integra esa integral que resultó? Pues está súper fácil. Ese es un polinomio que está a la primera, que es lo que hemos hecho siempre. Lo que hemos hecho es separar. Separo. ¿De acuerdo? Separo en tres integrales. La primera va a ser menos, por este signo, integral de menos 1 a 2 de la variable que se llama x cuadrada y por diferencial de x. Ya está la primera separada. La siguiente que va a ser más, porque aquí está positivo, integral de menos 1 a más 2 de la función o de la variable que es x por d de x. Ya está la segunda separada. Y más, la última, ¿por qué más? Porque aquí está más. El 2 es un multiplicador, lo premultiplico. 2 veces la integral de menos 1 a más 2 de la variable. Si se fijan, aquí no hay variable. Entonces no pongo nada por d de x por d de x. ¿Sí lo ven? Ahí quedó. Vean, aquí en la primera la variable es x cuadrada. En la segunda la variable es x y en la variable no hay. Entonces por eso aquí no pongo nada. Pero el 2 sí existe y lo premultipliqué. Y ahora sí, yo ya me tengo que dar cuenta qué fórmulas voy a aplicar. Esta es la de b a la n. Se las pongo para que se acuerden, ya tiene mucho que no vemos las fórmulas. Sería la fórmula 4, la de b a la n. La segunda igual es b a la n. B vale x, n vale 1. ¿Sí? Y la tercera es la integral que no tiene variable, que sería la fórmula número 3. Integral de nada de variable por d de x. ¿Sí? Ok, entonces ya vi mis fórmulas, ya me acordé de todo eso y pongo aquí fórmula 4, fórmula 4 y fórmula 3. ¿Sí o no? Entonces las ejecuto. ¿Sí? Las voy a hacer aquí para que no se haga tan grande esto. Entonces integro va a ser igual aquí en aguas con los signos. Aquí C negativo menos. Ya en este caso yo ya visualmente ya vi que esto sí es B, sí es. Esto sí es n, y si yo saco la derivada de x da 1 por d de x, su diferencial. Esto sí es d de b. Sí, eso ya es de primaria, eso ya lo vimos desde cuándo. Igual en la que sigue, y en la última, pues está más fácil. Entonces, ¿qué sería? Menos x a la 2 y 1, 3 sobre 2 y 1, 3. Ya integré la primera. Más,
por este más, ¿sí? X a la 1 más 1, 2 sobre 1 más 1, 2. Ya acabé. Y más el 2 que no se me olvide. Y esta integral es la única, como no hay nada aquí integral, ¿qué integral me queda la X? ¿De acuerdo? Si fuera sin límites, aquí aparece mal la constante y ya acabé. Pero como estoy calculando un área que es un integral con límites, tengo que poner toda esta integral que ya hice, voy a evaluarla del límite inferior que es menos 1 al superior que vale 2 positivo. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Bien, y lo último que voy a hacer ya es evaluar. Ahora sí ya, valúo. ¿De acuerdo? Valúo. Acuérdense cuál es la regla de evaluación. Es límite superior, en lugar de X pongo el 2, menos lo que sea el límite superior, que en este caso es menos 1. ¿Vale? Acuérdense cómo le he hecho. Hago un paréntesis de corchete y aquí va a estar adentro el límite superior, el S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queda? Fíjense, da menos, porque está negativo, el valor de X. X vale 2, pero está al cubo. Ahí está el cubo. Y está sobre 3, ahí está el 3. Más el valor de X, que vale 2, pero está al cuadrado y sobre 2, y más 2 veces el valor de X, que vale 2. Cierro, cierro. Todo eso es el límite superior. Menos, ahora pongo el límite inferior. Y hago lo mismo. Donde haya X, ya no pongo X, sino pongo el límite. Entonces sería menos el valor de X, que vale menos 1, que es lo que vale X, elevado al cubo, sobre 3. Aquí está X, ya no la puse X, sino al menos 1. Más el valor de X al cuadrado, menos 1 al cuadrado, sobre 2. ¿Sí lo ven? Y más 2 veces por X, 2 veces por X que vale menos 1. Cierro, cierro. Todo esto que está en este segundo paréntesis de corchete es el límite inferior. ¿De acuerdo? Listo. Ya casi le hicimos. Finalmente tengo que hacer operaciones de mis límites. Entonces el área va a ser igual. Para no trabajar con quebrados, voy a hacerlo con la calculadora. ¿Sí? Entonces sería 2 elévalo al cubo, me dice la calculadora que es 8. Eso entre 3 me da 2.6666. Entonces sería, el primer valor sería menos 2.67, ya redondeado a 2 decimales. ¿De acuerdo? Ya acabé. Y negativo, porque el negativo estaba desde origen. Luego más, porque aquí dice positivo. 2 al cuadrado da 4, entre 2 toca 2. Ya acabé. Más 2 por 2 da 4. Cierro. ¿Sí? Ahí está. Ya está el límite superior. Voy a restar ahora lo que dé el límite inferior. Sería menos al cubo, que da menos. Por menos genera más. 1 al cubo da 1 entre 3, da 0.33. Ahí está ya. Menos al cuadrado da más. Por más genera más. 1 al cuadrado da 1 entre 2. 1 entre 2 da 0.5. ¿Vale? 0.5. Y finalmente, más por menos queda menos, 2 por 1 queda 2, se acabó. ¿De acuerdo? Sumo cada paréntesis por sí solo. Entonces sería 4 más 2 da 6, menos 2.67, da como resultado 3.33. Cierro. Menos, abro paréntesis. Y lo mismo hago aquí operaciones. Positivos es 0.33 más 0.5 da 0.83 y le quito 2, da menos 1.17. Menos 1.17. Con signo negativo, 1.17. Cierro. ¿De acuerdo? ¿Por qué negativo? Porque el 2 es más grandotote que la suma de estos dos, que da 0.83. Por eso da negativo. Y finalmente ya, híjole, límite inferior, saco el área. El área ya es sumar los dos paréntesis, que da
3.33, que es el primero, y menos por menos da más 1.17. ¿Sí están de acuerdo? Suma de estos dos da más 4.5 unidades cuadráticas. Y acabamos. Esa es el área comprendida entre las dos curvas. Vean, me da positiva porque está arriba del eje de las X. Y vean, vamos a ver el área. Ahí está el área. ¿Sí? Como está arriba del eje de las X, me da positiva. ¿Sí? Si hubiera estado abajo del eje, me daría negativo. Y ahí está mi problema. Si se fijan, sí es bastante trabajo. Sí es bastante, pero pues, lo voy a poner en dos pantallas para que quede todo el problema, ¿eh? Para que lo tengan. Y vamos a repasar los pasos. Los voy a poner con un círculo rojo, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí va con un círculo rojo. El paso número 1 fue calcular los puntos de choque. ¿Sí o no? Entonces, paso número 1, voy a ponerle aquí, 1 puntos de choque. Y aquí los obtuve, aquí están. ¿De acuerdo? El paso número 2 fue tablas de graficación y las gráficas o bosquejos. Ese fue el paso número 2. Hacer las dos tablitas y hacer el bosquejo de la curva, de las curvas, con curva y recta. Y el paso número 3 fue plantear la diferencial de área aquí en mi dibujito y a partir de eso yo planteo la integral. ¿Cuál fue el paso 3? Aquí está. Este fue el paso 3. ¿De acuerdo? Se los pongo. Aquí empezó y aquí acabó el paso 3. Y el paso número 4, último, ya sería integrar y evaluar. Ese sería el paso número 4. Paso 4, pues ya integré y ya evalué. Que fue el proceso que les di como proceso para resolver esos problemas. Y ya, si se fijan, está laborioso, sí, sin duda que es laborioso, pero está sencillo el proceso, ¿no? El proceso no está tan complicado. Bueno, aquí queda una cosa. Ahí está. Ya. Bueno, hay preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. No, profe. ¿Está bien? Bueno, pues ahí le vamos a dejar, ¿eh? Ya nos alcanza el tiempo a hacer otro problema. Estudienlo, analícenlo y la clase que viene hacemos uno más. Calculamos el área entre otros dos lugares geométricos. Ahora vamos a hacerlo entre dos curvas para que vean cómo es lo mismo. ¿De acuerdo? Y les pongo el problema completo, a ver por si lo quieren ver, para que lo tengan. Va a salir pequeñito, pero pues bueno. Ahí está. Déjenme quitar esta cosa. Ahí está. Ahí estaría completo el problema. Obviamente van a faltar pasos últimos, pero para que lo tengan en una pantalla casi. Bien. Pues muchas gracias por la atención de esta tarde y nos veríamos la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Oigan, espérense, no se vayan. De una pregunta. Quiero preguntarles algo. Déjenme quitar más la grabación. Esto ya.